vacas de la huesera. Y el buey ahí mandando. Queremos pasar vacas. ¡Queremos pasar! Buenos días. Estamos a 7 kilómetros de Covadonga. Desde allí se inicia el ascenso a los lagos de Covadonga. Un puertecito de 13,9 kilómetros a una pendiente media del 6,92. Es un puerto que tiene muchos picos de 2 dígitos y hay un tramo conocido como es el de la Huesera que se encuentra entre el kilómetro 6 al 8. Con la pendiente máxima encontraremos al 16 en ese tramo, pero en el resto hay del 13, del 12, del 11, hay de todo. Así que vamos hacia allí, 7 kilómetros hacia Covadonga, iniciamos el ascenso. ¡Vamos! Lo bueno del ascenso a los lagos de Covadonga es que de Covadonga hasta los lagos está cerrado al tráfico. Solamente pasan los autobuses y los taxis autorizados. Así que, a ver, la gente dice que suben un poco rápido los autobuses. Normal, porque con la gente que tiene que transportar arriba abajo, pero bueno, al menos será más seguro que una carretera llena de coches. Ahí dejaremos la Santina, que vendremos a visitarla después. Y nosotros nos vamos para la izquierda hacia los lagos. A ver cómo va el ascenso. 12,2 kilómetros nos falta para coronar arriba del todo. Mirad, ¿ves? Aquí las barreritas para que no pueda pasar nadie. Solamente nosotros. Bicicletas por aquí. Abierto. Vamos a descubrirlo. Vamos para allá. Mirad, un hórreo para empezar. Covadonga, dando fuerza a subir los lagos. Y aquí pone 11. Y a mí en el GPS me pone 12. ¿Quién está mintiendo? Lo veremos al final. De momento abierto. Y cuidado porque puede haber ganado suelto en 10 kilómetros. Buenos días. Ya, gente que baja ya, tan temprano en la mañana, son ni las 9. Después de 1 kilómetro de la Santina hay un tramo durito, Ya veis, lo bueno, entre arboleda, fresquito, mucha humedad, está de lujo ahora. Este tramo, aunque no se aprecie aquí en la cámara, es duro, es el 13, sin parar. Y solo llevamos 1,5 kilómetros. La verdad que una rampa al 14, 15 o 16 como estamos subiendo en este tramo, en la sombra se agradece. Sí. En el sol esto es otra historia, Pero en la sombrita, ahora sin tráfico, no pasan autobuses de momento, es muy temprano, nadie quiere subir tan temprano para arriba, se está de lujo, ya veremos más tarde. Se infravaloran mucho los primeros kilómetros de lagos de Covadonga, porque es duro, al 16% ahora mismo aquí, luego ya suavizará un poco, pero no veas, la Santina te da la bienvenida por aquí. Ahora mientras voy pedaleando, que voy pensando en todo un poco, el ciclismo actual de competición profesional tiene mucho mérito, obviamente, porque van a unas velocidades y hacen unos ascensos indescriptibles, pero el ciclismo de hace años tiene mucho más mérito, considero yo. Tenía menos recursos. Los desarrollos que llevaban, llevaban dientes que ahora no se llevan los desarrollos que hay ahora para subir unas rampas del 20 y pico, que ahora muchos puertos actuales se hacían hace años. Iban con bicis muy pesadas, no llevaban ni casco, pero eso ya no es algo que se haga ganar o perder, sino que era como que daba igual todo un poco. No tenían ni los nutricionistas que hay ahora, ni los fisioterapeutas que hay.
es que no había tantos recursos. Y ahora obviamente tienen mérito, pero es que antes es mucho más admirable, ¿eh? Tiene ganas de hablar ahora subiendo. Eso es que va muy fresca, habrá que apretar un poco, ¿eh? No puede ser eso, ¿eh? Estamos esperando la huesera. Nada, en 2 kilometritos tenemos la huesera. Vamos a descubrirla y a ver cómo es. De momento, subir, en torno al 8 o 9 todo el rato. No es un trozo que hemos tenido al 10, 12, 13, 14, 15, 16, pero el resto así, subida que está bien y en la sombra. Dentro de unos kilómetros ya no, será todo sol, pero bueno, vamos a aprovechar. Bienvenidos todos a la huesera, territorio de sufrir y disfrutar, como lo queráis ver. Vámonos que esto no sube apenas. Huesera, ¿eh? Es dura y al sol, pleno sol. Menos mal que es temprano y no pica, pero la carretera sí que pica. Con fuerza, te queda un piñón. Sí. Estás subiendo con el 30 a la huesera. Sí. No es tan complicada, ¿no? Cosas peores hemos subido. La huesera. Pero te duelen todos los huesos en la huesera. Apretas huesos que ni conocías. Y aquí tenemos las vacas que han subido primero que nosotros la huesera. Las vacas de la huesera. Y el buey ahí mandando. Queremos pasar, vacas. ¡Queremos pasar! ¡Ojo! Ojo que voy con la huesera para arriba. ¡Me paso por detrás! ¡Cuidado! Acabando la huesera. Aquí viene el descansito. Mirador de la Reina. La huesera. Durita, ¿eh? No se te ha hecho dura, ¿no? No. ¿Qué te ha parecido la huesera? Bien, se va haciendo. La verdad es que creo que es el nombre lo que da más miedo, pero en realidad la rampa no es para tanto. Hay peores. En el Angliru hay peores. Y no solamente en la de las Cueñas y las Cabres, hay peores. Pero bueno, es duro, ¿eh? Que digas lo que quiera, que es duro la huesera. Mirad, mirad. La recta de la huesera termina, pero sigue subiendo al 11. Ha bajado un poco porque la huesera es más dura, pero aquí sigue al 11 un trozo, ¿eh? Sí. Pero bueno, nos gusta subir. Así que nada. Mirad, ahí al fondo se ve el santuario de Covadonga, que hemos dejado atrás hace más de 7 kilómetros. Y en nada, bajadita, antes de los rampones finales. Ya hemos acabado la huesera y ahora el mirador de la Reina y bajadita. Lo que nota faltar en este puerto es un poco las señalizaciones, como por ejemplo en el Angliru sí que las hay. Aquí podría haber también, siendo un puerto tan mítico. La verdad es que sí, que podría indicar los kilómetros que llevas, los que faltan, la pendiente media, como en Francia, en los Pirineos, lo podrían poner. Te da el último rampote antes del mirador de la Reina, ¿eh? Sí. Al 13 otra vez. Mira,
encuentra por ahí arriba aún. Ahora descansito. Kilómetro 7 del ascenso. A 5 para llegar arriba, más o menos. Un descansito. Oh, qué bien va esto después de la huesera y la subida esta final. Y ahora vendrá otro pequeño tramo de subida y enseguida veremos los lagos. La huesera ahí abajo. Mirador de la Reina, indica aquí. Aquí estamos, en el Mirador de la Reina, vamos a ver. La princesa en el Mirador de la Reina. Mirad, hasta ahora no habían subido autobuses, vienen seguidos. 1, 2, 3. Solamente nos habían pasado taxis, ahora vienen los autobuses. Vale la pena venir temprano, pues si te empiezan a pasar muchos autobuses, malamente. Pasan muy pegados los autobuses y muy rápido, ¿eh? Así que si lo encontráis, cuidado con ellos, ¿eh? Mira cómo van por ahí arriba y además van juntos, que hace que te tire uno aire, pasa un segundo, dos sin aire y otra vez golpe de aire. Y mata bastante, pero bueno. Lo bueno, que no hay coches. Solo los autobuses, si subes temprano no te los encuentras. Mira qué bonito paisaje. Y ya nos quedan 4 para llegar. Y algunos de bajadita, o sea que queda menos de subida. Sí. Y ahora nada, la bajadita hacia el lago Enol. Que tenemos ganas, ¿eh? De la bajada. Sí, un poquillo. A ver, tampoco agotados no estamos, pero un poquito de bajada siempre va bien. Que luego hay que subirla, a la vuelta. Repechito coronado. Y ahora después de la subida que vemos ahí delante, habrá la bajadita y las vistas al lago Enol. Y aquí las vacas, que nos dejan pasar muy amablemente. Sí, Mumu. Nos vamos, Mu. Antonia. Mirad qué bajadita hay en medio de la subida, ¿eh? Tela, tela, ¿eh? Esto baja que no veas. Mirad la carretera cómo sube después. A la bajada esto mata. Luego habrá que subirlo. He dejado correr más la bici que ella en la bajada. Luego esto habrá que subirlo, tela, mirad. Mirad, mirad. Estoy viendo la vaca sola por el camino, que ha decidido irse sola hasta el final de los lagos. Está yendo para allá, para el lago Enol, que lo vamos a ver en nada ahora aquí espectacular. A la derecha cuando coronemos el repecho este. En esta zona, parece que no podamos subir más. Es que no sube más. Bajamos al lago Enol y subimos luego, porque se queda sin montaña aquí. Nos hace de gregario la vaca. Uy, mira, nos deja pasar. Muchas gracias, Francisca. Buen trabajo. Se aparta a la izquierda y nos deja a nosotros para los 2 últimos kilómetros. Mira, se ha parado hasta comer y todo. Esto es una vaca gregario de las de verdad. Y ahora descansito y la bajadita hacia el lago Enol y nos quedará la subida al lago Encina, que es muy cortito, muy pocos metros de desnivel, unos 40 más o menos, y a disfrutar de lo que nos queda. Ahora a disfrutar de las vistas. Mirad qué bonito esto. Mirad qué bonito esto. Lago Enol, precioso. Y ahí al fondo la última subida hacia el lago Encina. Últimos 500 metros de ascenso hasta el lago Encina, aquí pasando por el lago Enol con todas las vaquitas. El último tramo es fácil. Yo pensaba sobre papel que iba a ser duro porque habían pendientes del 13 y tal, pero no.
Se puede subir bien. Vamos a poner el plato, va. Vamos a poner el plato y a sprint hasta arriba. Y esto podríamos decir que hayamos coronado, ¿eh? Nos falta esta rectita. De hecho, la vuelta corona un poquito antes, me parece, antes de llegar aquí. Hasta aquí podemos llegar. No se pueden pasar la bici. ¡Hala! Lago Encina. Bonito, ¿eh? Sí. Cómo pica el sol aquí, ¿eh? Qué bien entra estar aquí en la cima, ¿eh? Esto sí que me gusta. Ahora para tomar como recompensa. Lo bueno, las vistas aquí. A por la Coca-Cola. Estamos en el lago Enol, nos hemos parado aquí porque la verdad es que es mucho más bonito que el lago Encina. Y bueno, pues explicaros un poquito cómo ha ido el puerto. La verdad es que es muy bonito, no es duro. Y la huesera, eso que tanto miedo nos meten, yo creo que es más el nombre, son 700 metros al final, con un desnivel medio del 13,7. No es para tanto, hay cosas peores. Un puerto muy recomendable de hacer, la verdad, porque es que se lleva muy bien, las vistas son bonitas, cortado al tráfico y solamente van subiendo taxis que son como furgonetas y autocares. Eso es lo malo, van rápido y pasan mucho, pero si lo haces más temprano pues menos afluencia. Ahora nosotros ya de bajada nos van a tocar unos cuantos, pero merece mucho la pena, así que ya sabéis, si estáis por aquí, hacerlo. A mí me ha gustado mucho, ¿y a ti? A mí también, y la huesera no es para tanto, ¿eh? Sube, pero cuando vienes haciendo otros puertos, la huesera te parece corta. Lo único que al sol tiene que picar. Nosotros, como hemos subido temprano, pues no nos ha picado tanto el sol, pero ahora ya empieza a picar el sol. Y yo creo que la gente que sube ahora, que estamos viendo ya mucha gente que está pasando, nos hemos encontrado ahora cuando estamos arriba tomando nuestra Coca-Colita en nuestro Kinder Bueno Recovery, que iban subiendo y ya venían más acalorados que nosotros, sí, que llevamos un rato ahí parados, estando ahí pasando el día de vacaciones. Claro. Nada, nos vamos hacia abajo y os enseñamos un poco también cómo es la bajada. Bueno, que es la misma que la subida, pero desde otro punto de vista. Nos despedimos de los lagos. Lo que antes era bajada, ahora subida. Y nos vamos para abajo, pero bueno, habrá otra pequeña subida antes. Adiós, lagos. Cuando subáis a Lagos de Covadonga, no lo gastéis todo en la subida, ¿eh? Que luego cuando la bajada tiene los dos repechitos, este segundo sobre todo, es durísimo. Es que vamos al 12%. Menos mal que es corto. La gente va llegando. ¡Vamos! Vamos ahí, va. Nos vamos. Les queda el último repechito, ese de ahí, y ya coronan. Y nosotros nos queda este trocito hasta ahí, hasta el ciclista un poquito más. Y ya coronamos. Y todo bajada. Un poquitín más abajo del Mirador de la Reina está el Mirador de la Huesera, que no hay ningún cartel, pero ya lo decimos nosotros. Mirad, la Huesera. Aquí está el mirador. Mira cómo sube. Es que no se apreciará, pero sube mucho, mucho, mucho este tramo, y aquí sigue subiendo, ¿eh? Mira, 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 mira cómo sube. El ciclista viene desfondado aquí. Está viendo en el Garmin que ya ha pasado la huesera. Pero no veas, mira la huesera, pero es que este trozo acaba la huesera y esto sube, ¿eh? Hasta el ¿Qué mirador. pensáis que no? Pero está bien. Vamos, que ya está lo más duro. Ya hemos llegado aquí y vamos a ver la Santina. Nos quedan unos metritos de subida hasta la Santina, pero poquitos. Mírala ahí, la Santina. Vamos para la Santina. Ahí está la Santina. En la cueva, en la roca. Anda que no está a gusto ahí arriba, fresquita.
con el agüita. Vamos a ver la capilla, mira ahora mismo, ¡venga! Por aquí se va la Santa Cleva, donde está la Santina. Allá abajo en su cuevita. En bici no podemos pasar. ¿Te has ido a ver la Santina? Sí, hasta la puerta. Pues hasta aquí nuestra rutita de hoy. Esperamos que os haya gustado mucho el ascenso a los lagos. Es muy bonito, muy recomendable. Esperamos que, como siempre, nos deis vuestro apoyo con el like. Y nada, estamos aquí en la Basílica de Santa María la Real de Covadonga, ya que a la cueva donde está la Santina no podemos ir en bici. Y así que despedimos el vídeo aquí. Acordaros que si usáis ropa Siroco, como la que llevamos, con el código que os ponemos aquí abajo, SBTeam10, podéis aplicarle un 10% extra, aunque esté rebajado. Y nada, muy bonito, a mí me ha gustado mucho, sobre todo la zona de arriba de los lagos, pasado la Huesera. El primer tramo es muy duro, aunque no parezca, es muy duro. Luego llega que va subiendo un poquito y no tanto, luego llega la Huesera, sube, luego hay una bajadita y luego vuelve a subir, y el último tramo ya desde el lago Nola al otro lago, Lago Encina, es nulo prácticamente el ascenso y muy bonito. Así que nada, si os ha gustado ya sabéis, like, que no falte. Nos vemos en el siguiente. Adeu.